Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Domingo 4 de agosto, lección número 6, de adentro hacia afuera. Texto para memorizar. Nada exterior al hombre puede entrar a él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos 7:15. Te alabamos, Señor, porque tú eres tan claro que nadie necesita perderse. No hay que ser doctor en teología para entender la Sagrada Escritura, porque ella es su propio intérprete. Permítenos en humildad aprender del mayor teólogo que es Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo 4, tradiciones humanas contra los mandamientos de Dios. Leemos en Marcos el capítulo 7 lo siguiente. Lo que vamos a estudiar hoy ocurrió en la primavera, más o menos abril o mayo, un año antes de la crucifixión de Jesús. Dice, se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Para qué se juntaron? Se juntaron los fariseos y los saduceos. Se juntaron para ponerle punto final a la obra de evangelización de Cristo en su territorio. Los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan, realmente en el griego está en plural, panes, comer panes con las manos comunes, es a saber, sin lavar, los condenaban. Déjeme decirle, había la tradición de lavarse las manos, consistía en que usted no podía participar de ninguna ceremonia sin lavarse las manos y que no le chorreara el agua hasta el codo. Si le chorreaba, no servía el lavacro del agua, el lavacro de las manos con agua. ¿Dónde dice la Biblia que esto es pecado? No, los fariseos enseñaban en la tradición que eso era mal. Y déjeme explicarle en forma sucinta qué es tradición. La palabra tradición, del griego paradosis, significa instrucción transmitida a la siguiente generación. ¿Qué sucede? En los evangelios, tradición es la interpretación oral acumulada del Antiguo Testamento, particularmente de la ley de Moisés dada por los escribas. Los fariseos enseñaban que la ley oral, no me refiero a los 10 mandamientos, la ley oral, la tradición humana, estaba al mismo nivel de la ley escrita, es decir, los 10 mandamientos, y que por tanto tenían la misma autoridad. Luego, el conjunto de la tradición oral pasó por encima de la ley de Dios y se preservó en la Mishnah y en el Talmud. De ahí, ese tipo de tradición cargaba la religión
de tantas reglas que era imposible cumplir, que Jesús lo mencionó en Mateo 23, ustedes atan cargas que son difíciles de llevar. ¿Cómo tú le puedes pedir a una población, y mucho menos sin academia, sin cultura, que se aprenda de memoria 613 reglas del Antiguo Testamento para saber cuál de ellas violó? No, señor, por favor, eso es tradición. Poner a la palabra de Dios en second place, en segundo lugar. ¿Qué es la tradición? Eso. Entonces, los rabinos están condenando a Jesús porque los discípulos no se lavan las manos tradicionalmente. No me refiero a la higiene, no tiene nada que ver con higiene. Tiene que ver con la tradición ritual, que era ya lavarse las manos sin que se corriera el chorro de agua hasta el codo. No podía. De lo contrario, la tradición, la persona inobservaba ese mandamiento que estaba por debajo de la ley de Dios. Porque los fariseos y todos los judíos tenían la tradición de los ancianos, que eran rabinos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y preguntaron a los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, es decir, no viven conforme a la tradición de los rabinos, los ancianos? ¿Qué tradición era? La tradición de la Mishnah y del Talmud. No, Jesús no, ni creó la Mishnah ni creó el Talmud. Cristo creó y escribió los 10 mandamientos. Dice Santiago 2 que nosotros vamos a ser juzgados en base a la ley, no en base al Talmud, no en base a la Mishnah, que son libros de tradiciones orales. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La explicación de la ley en el pueblo de Israel. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó este pueblo el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra. ¿Qué significa eso? Una religión de apariencia, sin amar lo que se aparenta. ¿Qué se aparenta? Ser cristiano. Usted no ama eso. Hipócrita, este pueblo con los labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos de Dios? Porque honran los mandamientos de los hombres, que son las tradiciones, que la ley de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, que es la voluntad revelada de Dios, tiene la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y aquí viene por qué la tradición estaba por encima de la ley de Dios, según los rabinos. Dice aquí, dice Jesús, les decía también, bien en vanidad, y me gusta cómo está en la Biblia, la mejor traducción que dice, qué bien que violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre y a su madre, ciertamente morirá. Venga acá, ¿qué mandamiento es esto? ¿De la Mishnah? No, mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento de la ley de Dios. El quinto. ¿Qué significa honrar? Respetar, cuidar, proteger. Cuando usted no ayuda a su papá y a su mamá en necesidad, usted es un transgresor del quinto mandamiento de la ley de Dios. Pero los judíos enseñaban que no.
Ellos decían, basta si un hombre dijere al padre o a la madre, es corbán. Corbán significa dedicado a Dios. Todo aquello con que pudiera valer. Es decir, si una persona tenía una hacienda, una propiedad, y la donaba a la iglesia, podía disfrutarla mientras viviera, pero cuando muriera, esa propiedad pasaba en manos de la iglesia. Entonces sus padres con necesidades, los hijos le negaban el sustento diario porque dedicaban su riqueza o su propiedad a la iglesia, y aunque la tenían mientras vivían, sus padres no disfrutaban. ¿Qué es esto? La tradición que decía eso. ¿Qué decía tradición? No, dedícalo a la iglesia y que tu papá y tu mamá pasen hambre. Eso era tradición. Ahora yo me pregunto, ¿es buena o es mala? La tradición es mala. Me refiero a la tradición judía, porque hay cosas que hacemos tradicionalmente. Yo tengo por tradición ir a la iglesia, pero si esa ida a la iglesia no me cambia, es una tradición, me ha hecho daño, porque aumentó mi luz y no lo obedecí. Sigue diciendo, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, violando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a él. Hermanos, esto es la tradición. Sustituir los mandamientos de Dios, como el quinto mandamiento, por los preceptos humanos. Y dice el deseado de todas las gentes, que aún entre nosotros se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la única autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, a sus costumbres, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Un judío, un adventista no se puede juntar con un evangélico porque ellos son los únicos. No, eso es tradición. Ese evangélico es tu hermano. Ámalo. Amigo, entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la purificación ceremonial y el descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como un pecado grande, que debía ser castigado no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y se tenía por virtud destruir al violador de esta ley. Entonces, las reglas de la purificación eran innumerables y la vida entera no bastaría para aprender los 613 reglas de la tradición. Y entonces, mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención se desviaba de los grandes principios de la santa ley de Dios. Entonces Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y los espías hicieron de este descuido la base de la acusación a Jesús. No le hicieron un ataque directo a Jesús, pero sí a los discípulos. Y en presencia de la muchedumbre dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan, violan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es lavarse las manos no por higiene, sino tradición. Se llama ablución, se llamaba eso. Entonces ese celo Jesús lo desnudó diciendo: hipócritas, este pueblo es de la boca para afuera, porque adentro yo no existo en ellos. Hermanos, eso es lo que pasa hoy.
Lo único que usted tiene que obedecer es la palabra de Dios. Lo demás es secundario. Todo hombre será juzgado en base a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la explicación de los 10 mandamientos en la historia de su pueblo. Hermanos, vivamos una vida única, no de hipocresía, de doble moral, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Leamos los 10 mandamientos y vivámoslo con la gracia de Dios. Se puede obedecer con la gracia de Dios. Y así nosotros tendremos el privilegio de sentarnos con Cristo cuando venga por segunda vez. Para mañana, lunes 5, manos limpias o corazón limpio. Que Dios nos bendiga.